El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Historiadores de la historia. En este mes de octubre, en Santander, Colombia, América y el mundo entero, se conmemora un acontecimiento extremadamente importante para la humanidad, para la ciencia, la investigación, la tecnología, etcétera, que influyó determinantemente en el mundo que tenemos hoy, como lo conocemos hoy. Este es un planisferio de nuestra Tierra, completico, tal como lo conocemos hoy. Y esta es la representación más exacta, que es el globo terráqueo, que hoy igualmente identificamos como parte esencial de nuestra Tierra. Y entendemos igualmente que formamos parte integrante del sistema solar y además del universo entero. Pero para el tema en referencia del descubrimiento de América, esto que vemos hoy antes no se conocía. Por eso se habla del descubrimiento de América. No se conocía. Igualmente, para ese año de 1492, el 12 de octubre, día del descubrimiento de América, igual que América, habían otras partes que tampoco eran conocidas. Entonces, es importante que miremos inicialmente cuál era el mundo conocido antes del descubrimiento de América. Y junto con ello vamos a identificar algunos procesos de tipo histórico, político, económico, etcétera, etcétera, en varios miles de años anteriores, que poco a poco fueron induciendo, acumulando conocimiento, acumulando ciencia, acumulando tecnología, que permitió que el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón, a nombre de España, descubriera el continente americano. Este 12 de octubre celebramos el descubrimiento de América. Para la historia universal de Occidente, el mundo conocido inicialmente fue este. Aquí tenemos una parte del norte de África, el mar Mediterráneo que separa a África de Europa, por supuesto, la parte sur de Europa y lo que se llamaba el Medio Oriente o el Cercano Oriente. Para la historiografía universal, en esta pequeña área se desarrollaron los acontecimientos históricos desde épocas pretéritas. Hablar de 5.000, 10.000 o 15.000 años antes de nuestra era. No sobra decir, por ejemplo, que este fue el centro fundamental de la cultura egipcia.
esa gran cultura de la época antigua. Por supuesto, toda la cultura que se desarrolló en la Mesopotamia, el valle de los ríos Tigris y Éufrates, con toda la significación que ello tuvo desde los babilonios, los persas, los hicsos, los hititas, los fenicios, etcétera, que desarrollaron durante muchos años su cultura y que tanto los egipcios como estos otros se desarrollaron, por supuesto, a lo largo del mar Mediterráneo. Con posterioridad a ellos, entonces tenemos que mencionar y ubicar a Grecia, con todo el poderío y lo inmenso que fue la cultura griega, en lo comercial, en lo político, en lo cultural. En la historia se sostiene con muchos argumentos de que el origen formal de la ciencia, del conocimiento, hay que buscarlo en la cultura griega, y específicamente por allá por el siglo V antes de nuestra era, que fue el momento de mayor auge y florecimiento de esta cultura. Después de Grecia vino el Imperio Romano, que abarcó precisamente, el Imperio Romano cobijó todo este espacio, el gran Imperio Romano. A ellos se les debió precisamente el nombre de que lo que hoy conocemos como el mar Mediterráneo, para ellos fue el Mare Nostrum, porque todas sus actividades tenían relación con esta pequeña porción, pequeña entre comillas, de mar, que se comunica con el mar Egeo y por supuesto con el mar Negro. Aquí encontramos a Francia, por supuesto a España y por supuesto a Portugal. En el transcurrir del tiempo, en esta área, después del Imperio Romano, se va a dar formalmente lo que se llamó como la Edad Media o época del feudalismo. Y en ese momento seguía siendo pues el mundo conocido hasta ese momento. ¿Cómo era la Tierra? ¿Cómo era el conocimiento de la Tierra? ¿Qué se decía académicamente, científicamente, entre comillas, científicamente, de cómo era la Tierra en este periodo hasta la Edad Media? Se consideraba que la Tierra era plana como una mesa y que tal vez este era el tablero de esa mesa, que hacia arriba estaba el cielo, que hacia abajo estaba el infierno y que a los lados habían abismos insondables cubiertos de dragones que no permitían que nadie se desplazara a mucha distancia del litoral sobre los océanos. De aquella época, según Platón, se hablaba precisamente de temas relacionados, por ejemplo, con la organización social y política, y después Aristóteles y demás. De esta época igualmente es entonces la primera teoría que se conoce sobre la Tierra, que es conocida como la teoría geocéntrica. Geos, tierra, centro, significa que lo conocido hasta ese momento era el centro del universo, la Tierra era el centro del universo según esa teoría, y todo giraba a su alrededor. Esta teoría geocéntrica fue la que aportó ciencia, tecnología, colegios, universidades, etc. Enseñaban lo mismo, pues era el mundo conocido hasta ese momento, y como que cimentó muchas cosas de carácter teológico
como relacionados con la autoridad de los reyes, con la creación del universo, con el paraíso terrenal, etcétera, etcétera. Muy bien. Con estos acontecimientos, veamos entonces a continuación los dos elementos religiosos que van a influir determinantemente, de una manera, pienso yo que directa, sobre el descubrimiento de América. Dos religiones tuvieron su origen en esta parte del mundo conocido. En primer lugar, el caso de la religión cristiana católica. Según la creencia católica, Jesucristo vino en esta región de la Palestina, Belén, Jerusalén y los demás lugares sagrados que son para la religión católica. Con todo el proceso de expansión de los apóstoles y los demás, la religión católica fue ampliándose y cobijó prácticamente todo el sur de Europa. Igualmente la parte norte de África. Durante unos 600 años fue la única religión. Roma se convirtió en el centro fundamental, la capital de Italia, Roma, se convirtió en el centro, en la capital, en la ciudad más importante para la administración de la religión católica, en la residencia de los papas. Digamos también que desde ese momento hubo países que fueron muy relacionados con la Iglesia Católica, entre ellos España y Portugal, además de algunos otros, en menor medida tal vez Francia, por supuesto en menor medida Inglaterra y otros lugares. Hasta ahí no pasa nada, todo bien. Para el año de 1500, un personaje muy especial irrumpía en la creencia religiosa y traía un nuevo mensaje. En la ciudad de la Meca, y estoy hablando aquí en la península arábiga, en la ciudad de la Meca, nació Mahoma, el principal ideólogo del islamismo, del mahometanismo, de esta religión. Si para la religión católica el fundamento es la Biblia, para la nueva concepción va a ser el Corán. Y junto con ellos y otras teorías de su propia concepción religiosa, especialmente del islamismo, me estoy refiriendo a ella, permitieron que progresivamente el mismo Mahoma se desplazara por toda la península arábiga, de la Meca a Medina. En cada una de estas ciudades fue organizando su temática religiosa, con un aditamento: la guerra santa. Para el islamismo, quien muere en la guerra va directamente al seno de Alá, es el Dios de los islámicos. Con este concepto de la guerra santa, rápidamente el islamismo
después de cubrir la península arábiga, se desplaza hacia el norte de África. En todas estas regiones van fundando califatos, o sea, sedes administrativas islámicas, y por supuesto invaden toda esta parte de la Mesopotamia a que nos referíamos hace un momento. Y aquí está el detalle del tema. En esta región están también para la religión católica los lugares sagrados como Belén, Jerusalén, Galilea y demás puntos geográficos específicos propios de la religiosidad y la creencia católica. Al invadir el islamismo esta región, se toman y expulsan de ella todo lo relacionado con la religión católica. Y he ahí el detalle por el cual Europa, el resto de Europa católica, inicia un proceso histórico conocido como las Cruzadas. Vamos a hablar un poquito de esto porque tiene mucha influencia. Mahoma muere para 1632, es la fecha específica, y ya había dejado organizado todo su proceso. Después de la muerte de Mahoma, la expansión fue muy grande por esta parte. Y por supuesto los lugares de la religión católica van a ser entonces apropiados por el islamismo. Europa católica, durante los siglos XI y XIII, o sea, para 1095 a 1270, organizaron 8 expediciones con el objetivo de recuperar los lugares sagrados del cristianismo para devolvérselos a la religión católica. Durante las 8 cruzadas, prácticamente en 2 siglos largos de luchas que organizaban distintas regiones de Europa, incluso los papas de Roma, salían en expedición y al llegar aquí eran derrotados por los islámicos. Recordemos que para ellos la Guerra Santa es uno de sus fundamentos y principios que creo que todavía lo mantienen. Entonces, en la primera cruzada fueron derrotados. Por supuesto, en la segunda, en la tercera, hasta llegar entonces a la 8ª cruzada. Esa presencia de Europa sobre Oriente, pues les determina que definitivamente no era posible, bajo esas circunstancias, recuperar esta área para la religión católica. Muy posterior, ya casi reciente a nuestros años, se han dado unos convenios y unas cosas, y hay un procedimiento. Sin embargo, el islamismo en esta región es muy fuerte en esta zona que estamos indicando. En este transcurrir de esas cruzadas, retornando derrotados sobre Europa, esos cruzados que llegaron aquí tuvieron relación con cultura nueva, con nuevos productos comerciales, porque ya en Europa el fenómeno comercial, el feudalismo estaba ya en decadencia e iniciaba un proceso de tipo capitalista incipiente, y entonces el comercio de nuevos productos fue llevado
como una consecuencia económica de este fenómeno de las cruzadas. Ya vamos a referirnos entonces a cuáles fueron esos elementos que permitieron que Europa conociera y que van a ser determinantes en el inmediato futuro, para el descubrimiento de América. En este intercambio, Europa tuvo conocimiento de algunos elementos comerciales que en el Oriente eran manejados de manera exclusiva. Hablemos de la seda. Recordemos que la seda, como una tela especialísima, muy fina y demás, es oriunda del Extremo Oriente, de la India y de la China principalmente, pero que aquí ya era conocida y que fue llevada a Europa. Los castillos medievales empezaron a engalanarse con sedas traídas de Oriente. Igualmente conocieron algo que es muy conocido también en la historia, que se llamaron las especies. Del Oriente llegaron esas bebidas de tipo aromático que permitieron en Europa cambiar las costumbres alimenticias. Estamos hablando de clavos, pimienta, azafrán, etcétera. Productos que venían del Oriente y que por esta actividad de las cruzadas fueron a parar y a ser conocidos en Europa y cambiaron las costumbres de Europa. En aras de aligerar un poquito el tema, vamos a decir que los europeos, ante la circunstancia imposible de franquear aquí y necesitando estos elementos del comercio, buscaron unas alternativas para ir a Oriente, sin necesidad de atravesar aquí por el cercano Oriente. Entonces, hacen rutas de caravanas a fin de ir hasta Oriente. ¿Por qué? Porque resulta que los islámicos, para el año 1452, expanden más su islamismo hasta Constantinopla. Aquí la estoy indicando. Esto hizo que los europeos tuvieran que buscar entonces rutas alternativas para ir a implementar ese comercio. En este orden de ideas, vamos a decir que hay un personaje especial muy importante que fue determinante para esta actividad comercial mediante el sistema de caravanas, donde se utilizaban los camellos, los dromedarios, los caballos, percherones, etcétera, porque eran distancias muy enormes para desarrollar esa actividad comercial. Venecia, en este auge comercial, ya para el siglo X, siglo XI, final de las cruzadas, siglo XII y demás, Venecia va a ser ese lugar de Europa que cumple con la función de servir
para comerciar sobre el resto de Europa los productos que venían de Oriente. Hay un personaje, como dijimos ahora, que es digno de mencionar en esto. Estamos hablando de Marco Polo, el gran expedicionario, según la historia, que en búsqueda de establecer esos contactos comerciales fue al Oriente e incluso hasta el Extremo Oriente, es decir, alcanzó a ir a la India y por supuesto a la China. En este intercambio fueron muchas las caravanas, no solamente la de Marco Polo. Europa en general, muchos comerciantes se desplazaban por toda esta región buscando establecer ese intercambio comercial. Además de esas especies, de las sedas y los perfumes que traían del lejano oriente, hubo unos elementos tecnológicos fundamentales que aquí ya conocían y que en Europa no se conocieron, pero que tuvieron una función determinante para el descubrimiento de América. Ellos fueron: Europa va a conocer entonces, proveniente de la China y de la India, por ejemplo, la pólvora. El uso de la pólvora ya había sido descubierto y utilizado aquí en la India. Hay un golfo que se llama el Golfo de Bengala, las famosas luces de Bengala, la pólvora. Además de la pólvora, el uso del papel ya era utilizado aquí y fue llevado a Europa. En Europa se utilizaba mucho el pergamino, que es también procedente de una planta, pero el uso del papel fue transportado allí, desde Extremo Oriente. Y hay otro elemento fundamental que va a ser determinante en el descubrimiento de América. En el Extremo Oriente, China e India, ya habían conocido la brújula y fue llevada a Europa. La brújula fue tal vez, además del papel para hacer mapas, para hacer escritos, etc., la pólvora fundamental para hacer armas de fuego, que reemplazaron las espadas. La brújula permitió que el ser humano, los navegantes, se alejaran en un momento determinado del litoral, se adentraran un poco en el océano y pudieran retornar al sitio donde habían salido. ¿Cómo fue de importante entonces este elemento de la brújula? Con estos elementos que hemos nombrado, en Europa para el siglo XIV se va a dar algo que en la historia se conoce como la época del Renacimiento. La actividad de ese capitalismo naciente requería nuevos elementos para la actividad, para la vida del ser humano en ese momento. Y ese renacimiento, junto con todos estos otros elementos, le dijo a los europeos que había que volver por la ciencia griega, renacer a la ciencia griega. Y estos elementos, unidos todos a esto, es lo que nos va a permitir decir que facilitaron el descubrimiento de América. Se le debe precisamente al Renacimiento, por ejemplo, la innovación de los buques de vela. Esas embarcaciones
que ya no eran movidas necesariamente con remos, sino que ya una embarcación de vela permitía un desplazamiento más fácil para adentrarse al océano. Igualmente, Europa en su conjunto miraba ya no el mar Mediterráneo, sino quería buscar una vía más próxima para ir a la India. Recordemos que los islámicos le causaban mucho daño y el comercio se necesitaba ampliarse. Entonces surgió para el en comienzos del siglo XV, esa expectativa de buscar una vía alterna, un camino más corto para ir a la India. Y allí es donde se nos enmarca entonces y nos aproximamos a lo que fue el descubrimiento de América. Estos dos países tenían el contacto directo sobre el océano Atlántico. Y entonces, para buscar ese camino más corto por el mar, había que vadear progresivamente el continente africano. Inicialmente la Escuela Náutica de Sagres de Portugal fue quien de manera muy responsable empezó a adentrarse y retornaban, descubrían y retornaban. De esta manera llegan hasta la desembocadura del río Congo y retornan sobre su país e incluso llegan hasta el Cabo La Buena Esperanza, aquí en el sur de África. De tal manera que Vasco de Gama, para el año de 1498, Vasco de Gama vadea el Cabo de la Buena Esperanza y navega hasta la India y retorna sobre Portugal. Por su parte, hablemos ahora de España. Para el siglo XV, España está dividida en dos reinos principales, dos feudos principales. El reino de Aragón, aquí lo estamos indicando, y el reino de Castilla. Estos dos reinos que al establecerse una relación matrimonial entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, pues le van a dar la unidad principal inicialmente a lo que es España. Cristóbal Colón, el gran descubridor de América, su biografía se consigue fácilmente, digamos rápidamente, que según la tradición se dice que había nacido en Italia, Génova, y dentro de su concepción sobre el mundo, que empezaba a cambiar, él pensaba que navegando hacia Occidente se podía ir hasta la India y retornar a España. Pareciera ser que es de las primeras personas, de los primeros seres humanos que se forma la idea de que la Tierra ya no era ese plano como una mesa, sino que era redonda. Pero había que formular más y comprobar y demostrar más esa teoría. Cristóbal Colón creo que hace un planteamiento inicialmente en Portugal, a los reyes de Portugal, sobre esa
posibilidad de que navegando hacia Occidente se podía ir hasta la India y retornar a Europa. Parece que los portugueses no les pareció muy importante y entonces Cristóbal Colón, convencido de su tema, se aproxima a los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel la Católica. Se dice que a los dos reyes estos, a la persona que más le llamó la atención fue a Isabel. Y costeó todo lo relacionado a los preparativos, embarcaciones y demás, para hacer esa aventura que proponía Cristóbal Colón. Eso le va a dar a Castilla, a lo que es el reino de Castilla, le va a dar sobre América, ya lo veremos en otra oportunidad o más adelante hoy, toda la preponderancia, porque fue Castilla la que le dio, dicen, las joyas y demás dineros y riquezas para que Cristóbal Colón hiciera su desplazamiento hacia América. ¿Cuáles fueron esos viajes? Veámoslos concretamente. Con todos estos planteamientos, entonces, de este sitio llamado Palos de Moguer, era el puerto español sobre el Atlántico. De Palos de Moguer partieron las expediciones de Cristóbal Colón con su idea de navegar hacia Occidente, ir a la India y retornar sobre Europa. No sabían la existencia de América. El primer viaje de Cristóbal Colón, las tres carabelas, la Pinta, la Niña, la Santa María, parten de Palos de Moguer y llegan hasta América. Salieron de Palos de Moguer el 3 de agosto de 1492. En ese desplazamiento, llega aquí, a la isla de Guananí, hoy Bahamas, y el 12 de octubre de 1492 logran pisar tierra, después de haber hecho toda esa travesía por el Océano Atlántico. Cristóbal Colón hace un recorrido muy corto sobre esta región y retorna a España. Y llega de su viaje el 4 de agosto de 1493. En forma correcta se les presenta a los reyes católicos con todo lo que habían logrado llevar. ¿Qué era lo que había llevado él? Había llevado algunos aborígenes, habría llevado algunas comidas que no eran conocidas en Europa, habría llevado un elemento fundamental, que en América nuestros aborígenes abundaban para aspectos religiosos, de creencias, el oro. El oro era utilizado, no tenía un valor económico entre nuestros aborígenes, el oro. Utilizaban eso para rendirle culto a sus dioses, al sol, a la luna. Recogió tanto oro que lo llevó y se lo entregó a los reyes católicos. Eso causó en Europa una alarma impresionante. Era un paraíso. Cristóbal Colón en alguna de sus memorias habla de que eso era un paraíso donde estaban todas las cosas. Ahí, el oro ya para esta Europa precapitalista, donde ya empezaba a formarse una sociedad capitalista,
quien posee oro, quien posee dinero, quien posee riqueza, tiene todas las ventajas y puede gobernar, manda, etcétera, y tiene poder. Esta fue la incidencia que tuvo entonces sobre Europa este primer viaje de Cristóbal Colón. El segundo viaje lo inicia entonces el 25 de septiembre de 1493 y retorna a España el 11 de junio de 1496. En este segundo viaje ya hace un recorrido más amplio en lo que es Centroamérica insular. Identifica, reconoce, hace las primeras fundaciones españolas en esta parte de América y retorna a España. Aquí se quedan seguramente algunos de esos navegantes ya con sus lugares de ubicación como primeras fundaciones urbanas de Europa en América. El tercer viaje de Cristóbal Colón lo inició el 25 de mayo de 1498. Este 25 de mayo parte de España. Al llegar aquí a la República Dominicana, lo esperaba una circunstancia muy particular. Francisco Bobadilla pone preso a Cristóbal Colón por circunstancia ya de carácter económico, por autoridad, por quién manda aquí, etcétera, etcétera. Crearon unas dificultades muy grandes y entonces Francisco Bobadilla determina ponerlo preso y lo lleva y lo acusa ante los reyes de España, a Cristóbal Colón. Parece que el fallo no fue tan drástico porque al poco tiempo Cristóbal Colón hace el cuarto viaje. Lo inicia el 11 de mayo de 1502 y retorna a España en el 7 de noviembre de 1504. En este último viaje hace un recorrido bastante amplio por lo que es América insular, América Central insular, y toca algunas partes como la península de Yucatán y específicamente Cristóbal Colón llega aquí al Golfo de Urabá y de allí parte para Centroamérica y retorna a España. Ese es su último viaje. Cristóbal Colón va a morir para 1506 sin conocer que había descubierto un nuevo continente. Él murió convencido que había llegado a la India y retornaba y venía. Con todos estos viajes de Cristóbal Colón, en su conjunto Europa va a buscar también ese paraíso. Y ya veremos ahora un poco más rápidamente cómo Francia se interesa, cómo Inglaterra posteriormente se interesa, pero vamos a ver entonces qué sucede con España y Portugal. España y Portugal muy especialmente compartían la religión católica y eran muy allegados al Papa de Roma. Tan pronto se presentó el fenómeno de esos descubrimientos, la repartición de esas tierras tuvo un elemento muy importante
en la decisión que tomó el Papa Alejandro VI, quien tomó la decisión mediante una bula papal de repartir las tierras descubiertas o por descubrir entre España y Portugal. En esa bula repartidora ¿qué concibió el Papa? Dijo, aquí tenemos las Islas Azores, la estoy indicando aquí. A 100 leguas al oeste de las Islas Azores, hacer un meridiano desde el polo norte hasta el polo sur, vuelvo y lo indico, hacer un meridiano desde el polo norte hasta el polo sur. Las tierras ubicadas al oriente serían para Portugal, según el concepto del Papa, y las tierras ubicadas hacia occidente serían para España. Aún no se sabía que era un nuevo continente. Al hacer ese meridiano, a Portugal supuestamente le correspondería esta pequeña franja que estoy indicando aquí, que hoy es Brasil, esta. Portugal, los reyes portugueses, muy amigos también del Papa, reclamaron que eso no era posible, que no era justo, porque ya habían expediciones y se habían encontrado algunos expedicionarios sobre esta zona. Y entonces consideró que sus intereses no estaban bien tratados. Se pusieron de acuerdo España, Portugal y el Papa, y en un pequeño municipio de España, llamado Tordesillas, se reunieron los tres y se pusieron de acuerdo en lo siguiente. Ya no eran 100 leguas ese meridiano, sino eran 370 leguas al occidente de las Islas Azores. Ese meridiano del polo norte al polo sur, manteniendo la idea de que las tierras dejadas hacia oriente fueran para Portugal y hacia occidente para España. De acuerdo al Tratado de Tordesillas, Portugal se sintió bien repartido y esa es la explicación por la cual Brasil actualmente habla portugués, fue colonia portuguesa, y el resto, el más beneficiado fue España, porque sin conocerse todavía que era un nuevo continente, España con toda esta autorización se adentró sobre el continente, empezaron las distintas expediciones de conquista, de descubrimiento, y España va a quedar entonces apropiándose territorios desde México, lo que es hoy México, pasando por Centroamérica, por supuesto Colombia, Venezuela, y desplazándose hasta Ecuador, Perú, Bolivia, llegando hasta Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. Esta fue entonces la consecuencia de esos descubrimientos y de esos acuerdos del Tratado de Tordesillas. Hay dos, o mejor, hay tres países que fueron desconocidos. Tal vez no era muy profunda la amistad religiosa con el Papa. Es un concepto personal. Que fueron precisamente Francia, Inglaterra y Holanda. Unos años después se inician las exploraciones ya por parte de Francia,
que va a llegar sobre lo que es Canadá hoy, establece una colonia allí, establece todo lo que fue el litoral, toda esta llanura central de Norteamérica, se llamó la Luisiana en honor a Luis XVI, rey de Francia. Inglaterra hace lo propio y establece sus primeras colonias en lo que se llamó la Nueva Inglaterra, 13 pequeñas colonias a lo largo del litoral atlántico de Norteamérica. La que menos tuvo territorios fue Holanda. Intentó Holanda algunos lugares, se dice que Nueva York, Nueva Ámsterdam, inicialmente llamada, después va a ser llamada Nueva York, fue fundación holandesa. De allí fueron expulsados, retrocedidos y alcanzaron a tener algunas colonias aquí en algunas islas de Centroamérica insular y, por supuesto, la colonia de las Guayanas francesa, holandesa e inglesa. Hay un navegante al cual hay que darle todo el reconocimiento, que gracias a su aporte se conoció definitivamente que la Tierra no era plana como una mesa y que se había logrado descubrir un nuevo continente y que la Tierra era redonda. ¿Quién fue? Con todos estos viajes de exploración a que nos hemos referido, fue tomando fuerza cada vez más la idea de la redondez de la Tierra. Digamos que precisamente parte de ese proceso del renacimiento fue elemento fundamental reemplazar aquella teoría del geocentrismo por la teoría heliocéntrica. Galileo Galilei, este gran científico italiano, descubre por primera vez el telescopio y fue de los primeros que se atrevió a formular y a contradecir aquellos principios religiosos, políticos, económicos y demás de la teoría geocéntrica, para decir que la Tierra no era el centro del universo, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol. Eso le mereció a Galileo en su biografía un acontecimiento muy especial, porque lo llevaron al tribunal de la Santa, entre comillas, Inquisición, digo yo, porque de santa tal vez tuvo muy poco. Fueron muchos los crímenes que hoy se reconocen. La Iglesia Católica, el Papa, creo que Juan Pablo, o el Papa Juan XXIII, me parece, pidieron perdón a la humanidad por todas las atrocidades de aquello que se llamó precisamente el Tribunal de la Santa, entre comillas, Inquisición. Porque a él le dijeron que tenía que arrepentirse y lo hizo. Y cuando salía del tribunal, en las gradas de la iglesia dijo, pero que se mueve, yo no tengo la culpa. Y con eso salvó la ciencia. Qué bonito haber hecho mención de esto. La fuerza que tomaba entonces esa teoría de la redondez de la Tierra va a ser confirmada entonces por el primer viaje, la primera vuelta al mundo. Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano parten de la península ibérica, de Palos de Moguer, navegan hacia occidente, llegan, vadean toda la costa suramericana del Atlántico y llega a este punto
donde él logra pasar al Océano Pacífico. Por eso se llama el Estrecho de Magallanes, en honor a Fernando de Magallanes. Aquí en Sudamérica, en el extremo sur de Chile. Magallanes pasa al Océano Pacífico y empieza a ascender. Permítanme que pase aquí. Y llega hasta las Filipinas. Para 1520, aquí hay una refriega militar con los naturales de esta región. En Filipinas, Magallanes muere y retoma el mando entonces Sebastián Elcano. Él continúa, pasa por la India, llega al sur de África, al Cabo de la Buena Esperanza, y retorna a donde había partido inicialmente, para culminar ese viaje en 1522. Con este viaje de Magallanes y del Elcano, se demuestra entonces la redondez de la Tierra. Aquí tenemos el continente americano y nos queda un poco más fácil entonces manifestar cómo se hace este desplazamiento, se pasa al Océano Pacífico y de aquí se llega a Filipinas y de Filipinas se retorna por el sur de África y entonces se llega a España. Desde ese momento hasta nuestros días de hoy, esta de nuestra Tierra es reconocida como un planeta redondo y que tiene los 5 continentes: América, Asia, África, la India, Australia y por supuesto Europa. La bibliografía sobre esta temática que hemos expuesto hoy es bastante numerosa, muy frecuente. En las bibliotecas se consigue mucha temática sobre todo lo expuesto en este programa de hoy. Yo planteo que precisamente uno de esos documentos a consultar son todos aquellos que hablen de historia de América. Libros se han escrito mucho sobre esta temática, con muchas oportunidades, y cada quien expone sus intereses e inquietudes con respecto a estos 300 años posteriores a ese descubrimiento que fueron de nuestra historia. Hay un libro que yo recomiendo mucho para la parte de la antigüedad, y es este que dice Historia de la Antigüedad Oriente, de Cardahan. Estos son 4 documentos muy importantes que hablan de la antigüedad, de Grecia, de Roma, etc. Y también recomiendo este de Historia Moderna de Efimov y Galkine. Son libros que traen de una manera muy concreta esta temática. Por supuesto, hay muchos más y en las redes se consigue más información sobre esto. Yo invito siempre a que vayamos a consultar los libros. La importancia de los libros fue fundamental en el pasado, tiene que ser en el presente y en el futuro. Si bien es cierto, las redes sociales y la información que están ahí en las redes es importante, pero jamás nos podremos olvidar de los libros como documentos que contienen y mantienen las ideas.